A ver, vamos a desmenuzar esto. Imagina pasar años recetando el mejor tratamiento médico disponible para un problema tan debilitante como el insomnio crónico o la apnea del sueño. Claro, que es algo sumamente frustrante para los pacientes. Exacto. Y al principio, o sea, la estrategia funciona de maravilla. Se prescriben máquinas CPAP que bombean aire para mantener las vías respiratorias abiertas. Se recetan pastillas para inducir el descanso y todo parece marchar bien. Sí, la presión arterial baja, los marcadores de diabetes se estabilizan, se ve como una victoria médica absoluta. Pero, y aquí es donde la cosa se pone densa, unos 4 o 5 años después ocurre un fenómeno aterrador. Todos esos pacientes regresan al consultorio con el sueño completamente destruido. La máquina ya no es suficiente. Así es, las pastillas pues pierden su efecto y encima comienzan a desarrollar dolores nerviosos inexplicables. Por eso, nuestra misión de hoy en este análisis a fondo es súper clara. Basados en la investigación y en la experiencia clínica de la neuróloga Stasha Gominak, vamos a descifrar un efecto dominó biológico. Uno complejísimo, por cierto. Totalmente. Un efecto que conecta la luz del sol, nuestro intestino y nuestra capacidad de dormir profundamente. Y fíjate que el caso de la doctora Gominak ofrece una ventana única. Digo, porque ella misma, siendo neuróloga especialista en el tema, comenzó a padecer un trastorno del sueño. Ah, claro, durante su perimenopausia, ¿no? Exactamente. Despertaba repetidamente durante la noche y descubrió que sus propias herramientas médicas eran, pues, inútiles. La medicina moderna tiene esta tendencia natural a aislar los síntomas, o sea, tratar el dolor de cabeza con un analgésico, la falta de sueño con un sedante. O ver la apnea como un simple problema mecánico de la garganta, cuando es mucho más profundo. Lo fascinante aquí es que lo que ella documentó fue que la apnea y el insomnio no eran fallas aisladas en el cerebro, eran la punta del iceberg de una deficiencia sistémica en cadena que literalmente toda la comunidad médica estaba pasando por alto. Es que todo síntoma tiene un contexto evolutivo más amplio. El cuerpo humano no opera como piezas independientes, sino como un ecosistema. Un ecosistema que evolucionó en sincronía con los ciclos del planeta Tierra. Sí, totalmente de acuerdo. Y el origen de ese ecosistema, la primera pieza de este dominó que colapsa silenciosamente, es algo que vemos en los estantes de cualquier farmacia. Hablamos de la vitamina D. Que, por cierto, el material original señala que es el nombre más engañoso en la historia de la nutrición. Completamente engañoso, porque simplemente no es una vitamina. Desde una perspectiva puramente bioquímica, es un secosteroide. Pertenece a la familia de las hormonas esteroides. O sea, nada que ver con la vitamina C, por ejemplo. Nada. Las vitaminas tradicionales son moléculas orgánicas que el cuerpo usa como cofactores y que usualmente debemos ingerir. Una hormona esteroidea, por el contrario, es un mensajero químico maestro. Ingresa directamente al núcleo de las células, altera la expresión del ADN y afecta profundamente el comportamiento y la biología. Regula la glándula tiroides, el metabolismo, las hormonas sexuales, afecta la fertilidad. Ajá. E incluso decide el mecanismo de almacenamiento de grasa en el cuerpo. ¡Qué locura! Y nosotros le decimos la vitamina de los huesos para, pues, promover el consumo de leche. Pero a ver, hay un investigador llamado Walter Stumpf que en los 70s revolucionó esta idea, aunque nadie le prestó mucha atención en su momento. Sí, el trabajo de Stumpf es clave aquí. Él utilizó una técnica llamada autorradiografía. Inyectó vitamina D con un marcador radioactivo en animales y luego revisó cortes microscópicos de sus tejidos para ver dónde brillaba esa radiación. Y no estaba solo en los huesos, obviamente. Para nada. Descubrió que los receptores de vitamina D estaban densamente concentrados en el tronco del encéfalo. ¡Wow! Exactamente en las vías neurológicas primitivas que controlan la respiración, el ritmo cardíaco y la parálisis muscular profunda que experimentamos durante la fase REM del sueño. Claro, lo cual tiene todo el sentido evolutivo. Él postuló que la vitamina D es en esencia la hormona de la hibernación. Así es. Durante millones de años, la única forma en que los mamíferos sabían en qué época del año se encontraban era a través de la síntesis de esta hormona en la piel,
al recibir la radiación ultravioleta. A ver, imaginemos esto con una analogía para que quede súper claro. La vitamina D funciona como el director de operaciones de una fábrica inmensa. Este director no tiene un calendario en la pared, simplemente evalúa los niveles químicos. Correcto. Si los niveles de D suben por encima de un umbral, el director asume que hay días largos y sol. Entonces da la orden, o sea, dice, es verano, hay mucha comida, enciendan las calderas al máximo, construyan músculo y gasten energía. Pero cuando el nivel empieza a bajar lentamente, el director emite una alerta roja. Exacto, dice, el invierno se acerca. Apaguen los sistemas de alto consumo, acumulen cada caloría en forma de grasa y preparen la maquinaria para una hibernación prolongada. El cuerpo se prepara para sobrevivir meses en la oscuridad. Pero, y aquí hay algo interesante, ¿Sí? porque aquí la lógica me falla y surge una duda enorme. Si esta es la hormona de la hibernación, y un nivel bajo le ordena al cuerpo dormir durante meses, a ver, ¿por qué los pacientes con niveles extremadamente bajos, digamos por debajo de 30, padecían de un insomnio espantoso? Es una excelente pregunta. O sea, ¿no deberían estar en un estado de letargo absoluto si sus niveles indicaban un invierno perpetuo? Lo fascinante aquí es que las vías biológicas requieren un nivel mínimo de combustible celular para ejecutar incluso el protocolo de apagado. Ah, ok. La biología celular opera mediante umbrales críticos. Cuando los niveles caen por debajo de un punto de inflexión que clínicamente parece estar por debajo de 40, el cuerpo ya no tiene los recursos ni siquiera para mantener el circuito de hibernación. Claro, las vías biológicas normales simplemente colapsan. Sí, entran en una falla sistémica severa. El cerebro ya no puede coordinar las fases del sueño profundo ni paralizar los músculos correctamente. Para visualizar este colapso, basta con observar la geriatría tradicional. Sí, las personas mayores. A medida que los seres humanos cruzan la barrera de los 70 años, la piel pierde gran parte de su capacidad para sintetizar vitamina D a partir del sol. Como resultado, un porcentaje enorme de personas de la tercera edad pierde la estructura de su ritmo circadiano. Y sus cerebros ya no saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Por eso se quedan dormidos a media plática y luego sufren de un insomnio implacable en la madrugada. Exactamente. Entonces, la doctora Gominak empieza a medir los niveles en sus pacientes con insomnio y apnea, nota esta deficiencia masiva y empieza a suplementarlos. Y ocurre un milagro médico, o bueno, al menos durante los primeros 2 años. La apnea se reduce, los dolores de cabeza crónicos desaparecen y la gente logra dormir. Parecía, pues, el fin de la historia. Pero entramos a lo que podemos llamar la ilusión de los 2 años. Uy, sí, porque alrededor de los 24 meses de tomar los suplementos sin parar, el consultorio de la doctora se llenó de nuevo. El insomnio había vuelto con una furia peor que antes, pero ahora con síntomas nuevos y rarísimos. Gente joven, súper atlética, sin historial de enfermedades, quejándose de dolores articulares insoportables. Sí, describían un ardor neurológico en las manos y los pies, o sea, como si caminaran sobre brasas calientes, y desarrollaban síndrome de piernas inquietas. Incluso los derivaban a especialistas pensando que era artritis reumatoide o neuropatía diabética, aunque tuvieran la glucosa perfecta. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante. Todos tenían 2 cosas en común. Llevaban 2 años tomando altas dosis de vitamina D y un suplemento inicial de vitamina B12. La contradicción es brutal. Totalmente. Porque, a ver, la literatura dice que la vitamina D ayuda a reparar el sueño porque estimula el tronco del encéfalo a producir acetilcolina, ¿no? Así es. Y la acetilcolina es el neurotransmisor del enfoque diurno y de la parálisis del sueño profundo. Entonces, si la vitamina D está creando la molécula que repara el sueño, ¿cómo es posible que la cura esté causando estos dolores corporales y destruyendo el descanso? Pues la respuesta está en el porqué bioquímico. La vitamina D no fabrica la acetilcolina por arte de magia. Su función es darle la orden al cerebro de crear una enzima específica. Esa enzima es solo la maquinaria de ensamblaje. Ajá, pero necesita materia prima. Exacto. Exige colina, que sacamos de la dieta, de los huevos, la carne. Pero el segundo ingrediente es la coenzima A. Y aquí está el eslabón perdido de toda esta crisis. ¿La coenzima A? Esa enzima tiene un armazón fundamental, que se fabrica a partir de un compuesto llamado ácido pantoténico. Mejor conocido como vitamina B5.
O sea que, al elevar la vitamina D, las células comenzaron a hacer reparaciones masivas, encendieron las máquinas a tope y agotaron todas las reservas de vitamina B5. Tal cual. Al elevar artificialmente una sola hormona, se desencadenó un estado de deficiencia celular severa inducida por el mismo tratamiento. Y hay una conexión aterradora, porque hay un precedente que documenta qué pasa cuando te quedas sin B5. La investigación nos lleva a un experimento muy oscuro en los años 50 en la prisión estatal de Iowa. Un experimento que hoy en día jamás pasaría un comité de ética obvio. Definitivamente no. Alimentaron a los reclusos por tubo con una dieta a la que le quitaron hasta la última gota de ácido pantoténico. Y en apenas 2 semanas, los presos perdieron la capacidad de dormir, desarrollaron ardor en manos y pies, problemas estomacales y dificultad para caminar. Que es exactamente la misma neuropatía, los mismos síntomas de los pacientes en la clínica. O sea, la doctora había forzado accidentalmente a sus pacientes a un estado de deficiencia masiva de vitamina B. Sí, si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta del enorme problema de la dosificación. Claro, porque cuando la doctora intentó arreglar esto, compró pastillas de 400,000 miligramos de B5 y se las tomó ella misma para su dolor de glúteos y piernas inquietas. Pero le fue peor, ¿verdad? Muchísimo peor. Causó una agitación extrema y exacerbó su dolor. La literatura médica y los suplementos comerciales están muy desfasados. Una píldora de 400 miligramos contiene cientos de veces lo que la célula puede procesar de golpe. O sea, las vitaminas actúan como medicamentos superpotentes, dosis incorrectas pueden causar un caos total en el sistema nervioso. Saturación total de los receptores. Pero a ver, esto nos lleva al misterio principal. Si no podemos tomar megadosis porque nos intoxicamos, y no podemos comer 3 aguacates al día porque no es suficiente para curar el insomnio extremo, ¿de dónde deberían provenir realmente estas vitaminas B? De un lugar que solemos ignorar, el microbioma. A finales del siglo XIX, estudiando la levadura de la esposa de Louis Pasteur, los científicos notaron que las 8 vitaminas del complejo B son en realidad factores de crecimiento bacteriano. O sea, deberían ser producidas constantemente y en las proporciones perfectas por las bacterias normales de nuestro tracto gastrointestinal. Exactamente. Operan como una planta de producción interna. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Digo, ¿estamos intentando microgestionar algo que las bacterias deberían hacer gratis? Totalmente. Estamos tratando de adivinar miligramos cuando nuestro cuerpo evolucionó para que colonias bacterianas nos inyecten la dosis exacta segundo a segundo. Es que es un esfuerzo inútil. Por eso la doctora descubrió que al dar un suplemento equilibrado, el famoso B100, junto con la vitamina D, creaba una especie de sopa en el vientre. Una sopa nutritiva que invitaba a regresar a un grupo de bacterias muy específico, a 4 filos simbióticos. Este cuarteto simbiótico que fabrica cientos de químicos esenciales. O sea, algunas bacterias consumen B1 y excretan B5. Otras consumen esa B5 y sacan B6. Es una cadena de montaje perfecta, pero los suplementos B son solo un parche temporal para revivir al microbioma, no son un estilo de vida permanente. Y ahí entramos al delicadísimo proceso de dejar los suplementos, porque una vez que el microbioma se recupera, usualmente a los 3 meses de tomar el B100, el cuerpo entra en homeostasis. Alcanza un equilibrio dinámico, y si el paciente sigue tomando el suplemento pasado ese punto, el cuerpo detecta una sobredosis. Por eso a los 4 meses la doctora amaneció con una rigidez articular terrible y volvió a perder el sueño. Darles pastillas extra era ahogar el motor. Y esto muestra la importancia de prestar atención estricta a los propios síntomas. Sí, las pruebas de laboratorio estándar, estas fotografías estáticas de la sangre, a menudo no reflejan la necesidad celular real de vitaminas B a lo largo del día. Y aparte, la doctora advierte que el tracto gastrointestinal cambia su población bacteriana con cada suplemento que uno se traga. Así que, destilando el consejo más simple pero más profundo de toda esta investigación, para cualquiera que nos escuche, la necesidad vital es salir al aire libre. Definitivamente. Obtener el arco iris completo de longitudes de onda del sol es prevención real.
tratar de hackear la biología tomando suplementos aislados bajo luces fluorescentes siempre tiene desventajas imprevistas. Es que nos enfrentamos a la soberbia de la medicina moderna tratando el cuerpo humano como si fueran máquinas con piezas separadas. Ajá, cambiándole piezas en un taller mecánico. Exacto. Y las reparaciones celulares deben ser supervisadas minuciosamente durante el sueño para evitar errores como producir células mutadas. Es una coreografía tan compleja. Tomar el control requiere paciencia, llevar un diario de síntomas físicos y estados de ánimo durante años y, sobre todo, aceptar que la recuperación de un metabolismo dañado no es lineal. Es un viaje largo, pero necesario. Y vaya viaje el de este análisis. Para resumir, vimos cómo un problema mecánico para dormir lleva a descubrir un déficit de la hormona que marca las estaciones, la vitamina D. Al corregirlo, destapa una deficiencia de vitamina B5 por reparaciones celulares excesivas. Y eso revela la tragedia moderna, la pérdida total de nuestra flora intestinal original debido a nuestros estilos de vida bajo techo. Pero antes de irnos, hay un último detalle asombroso en la fuente que nos deja una duda filosófica brutal. Resulta que las bacterias envían B5 al hígado para crear la sensación de apetito. Así es. Segregan este compuesto hacia las paredes del intestino, activando receptores que viajan por el nervio vago directamente hacia el hígado y el cerebro, buscando carne o azúcar. O sea, controlan nuestros antojos. Si nuestros niveles de estrés, si nuestra incapacidad para dormir a las 3 de la mañana e incluso nuestros antojos más incontrolables están siendo dictados por los químicos que segregan microorganismos desesperados en nuestro vientre. Pues sí, te cambia la perspectiva. Totalmente. ¿Cuánto de nuestra personalidad moderna, de nuestra ansiedad y fatiga crónica, es realmente nuestra falla personal? ¿Y cuánto es simplemente la alarma desesperada de un microbioma huérfano de luz solar? Y es una reflexión fortísima para llevarnos a casa. Sin duda, agradecemos profundamente el tiempo dedicado a este recorrido de conocimiento. Recuerden, la curiosidad constante es la mejor herramienta que tenemos para reconectar con el diseño original del cuerpo humano.